Muy buenas noches a todos. Un servidor, Andrés Ultreras Rodríguez, vicepresidente general de la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe, REDICAL, pues les da la más cordial de las bienvenidas y contentos por tener con nosotros al doctor Hugo Arrés Macías Cardona, que es el padrino de esta red precisamente, y vamos a arrancar este periodo de capacitaciones en el área de la investigación. Pues vamos a abrir con broche de oro. El doctor Hugo Macías, bienvenido, doctor. Él es economista y magíster en economía de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en administración por la Universidad de AFIT, profesor de tiempo completo en el programa de contaduría pública de la Universidad de Medellín desde el 2002, ya tiene 20 años en ello, autor de artículos publicados en las revistas contables colombianas y 2 revistas del Reino Unido y Nueva Zelanda, editor asociado de la revista Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Sao Paulo, ex comisionado con ACES, Ministerio de Educación Nacional, Sala de Ciencias Económicas y Administrativas del 2006 al 2012 y organizador de varios eventos latinoamericanos de investigación contable. Tiene en su haber una cantidad muy importante de publicaciones y participaciones en revistas internacionales. La verdad es que muy amplio su currículum, pero yo creo que lo que ahorita todos estamos deseosos es de escucharlo, de escuchar sus experiencias en relación a precisamente a la publicación de artículos científicos. Es el tema del día de hoy, publicaciones en revistas científicas, experiencias de algunos autores contables latinoamericanos. El doctor, le damos la más cordial de las bienvenidas y pues contentos de que nos acompañe. Ahora sí que es suyo el espacio. Doctor, creo que tiene inactivo su micrófono. Y yo en silencio. Les decía que me alegra mucho que nos unamos en esta red, que todos podemos aprender de todos en las cosas que estamos haciendo y que podemos, como decía una profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México con la que trabajamos en un proyecto, la profe decía que nos invitaba siempre a crecer juntos. Ella decía, crezcamos juntos. Esto es una invitación a crecer juntos y yo creo que tenemos muchas experiencias que compartir que nos ayuden a avanzar en ese sentido. De nuevo, gracias a Andrés y al profesor Félix Pilay por la invitación, Andrés Ultreras y a Félix Pilay. A ambos los conozco desde hace varios años. Con Félix nos hemos encontrado, lo conocí en Lima, después lo invité aquí a Colombia, nos hemos encontrado varias veces. Con Andrés no nos hemos encontrado físicamente, hemos tenido mucha comunicación virtual y hemos compartido pues diferentes espacios. Gracias por esta invitación. Entonces, el tema que combine con ellos es hablar de publicaciones en revistas científicas, las experiencias de algunos autores latinoamericanos del área de contabilidad. Si bien los ejemplos que voy a dar son solamente de contabilidad, son aplicables para otras áreas cercanas. Como decía Andrés ahorita en la presentación, yo de base soy economista, hice mi maestría en economía en la Universidad Nacional y hice un doctorado en administración en la Universidad de AFIT, que es una universidad muy prestigiosa en Colombia, que aquí en la ciudad de Medellín. Yo estoy en la ciudad de Medellín y trabajo hace 20 años con un programa de contaduría pública. Entonces, por eso mi experiencia en investigación es más en el área de contabilidad. Entonces, yo soy de formación una mezcla de ciencias económicas, de base en economía, doctorado en administración, pero experiencia en investigación en el área contable. Para lo que más me ha servido esa mezcla es para una actividad que hice en el Ministerio de Educación de Colombia por 6 años, que era estar en la comisión donde se aprueban las carreras de economía, contaduría, administración, negocios internacionales. Es una comisión pequeña que asesora al Ministerio de Educación en esos aspectos. Antes de entrar a este tema de publicaciones, quiero
quiero dar unos preliminares. Quiero contarles una cosa que estuvimos haciendo la semana pasada aquí en la Universidad de Medellín. Y es que tuvimos un evento que se llama QRCA. QRCA es una red, esa QRCA son las iniciales de Qualitative Research and Critical Account. Estamos hablando de investigación cualitativa y contabilidad crítica. Acuérdense que les dije que vamos a hablar de investigación en contabilidad. Les cuento primero, más adelante tengo una diapositiva sobre eso, que en contabilidad hay una corriente principal a nivel internacional. Esa corriente principal en investigación en contabilidad es una corriente que es cuantitativa, que hace mucha econometría, que está basada en la economía, en la que participan muchos economistas, y entonces es una investigación contable muy de modelos estadísticos que utilizan mucha información robusta y se corren paquetes informáticos y se sacan unas estadísticas. Eso es la corriente principal de investigación en contabilidad, pero desde hace más de 30 años se viene construyendo una corriente alternativa en contabilidad, que es una corriente crítica, una corriente interpretativa, que se empezó a construir en el Reino Unido, que luego se extendió a Australia, a Nueva Zelanda y a Canadá. Esa corriente crítica e interpretativa, cualitativa, viene expandiéndose hacia América Latina. Estoy hablando de contabilidad. Y una de las maneras de formalizar esa investigación crítica y cualitativa en América Latina es la red QRCA, que es de contabilidad crítica. Es una red de investigadores que hace cada año una conferencia. Entonces, la primera conferencia de esa red se dio en el año 2018 en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. La lideró esta profesora, la profesora Silvia Casanova, de la Universidad de Sao Paulo. En el 2019 se hizo la segunda versión de la QRCA Conference en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, presencial. La tercera se organizó desde la Universidad Federal de Río de Janeiro, se iba a hacer en Río de Janeiro en el 2020, pero llegó la pandemia y tocó hacerla virtual. En el 2021 la conferencia se programó virtual y se hizo virtual, y en el 2022 nos correspondió hacer en Medellín la quinta versión de QRCA Conference. Entonces fue la semana pasada, el martes estuvimos en la Universidad de AFIT, el miércoles estuvimos en la Universidad de Medellín y el jueves de la semana pasada en la Universidad de Antioquia. Ahí se presentaron 60 ponencias que venían de varios países de América Latina y de algunos de fuera de la región, y se presentaron varias conferencias muy interesantes. Entonces les quiero mostrar aquí como unos preliminares antes de mi charla, las personas que estuvieron con nosotros en Medellín la semana pasada. Entonces, quien dio la conferencia inaugural en la Universidad EAFIT el día martes 15 de noviembre fue la profesora Christine Hilbert, que trabaja en la Universidad de Laval en Canadá. Esta mujer, que es de la zona de Quebec, que su lengua materna es el francés, también habla inglés. Esta mujer habla perfecto español, nos dio su conferencia en español y también habla portugués. Ella nos dio una conferencia que tenía este título: Investigación contable, ¿para quién y para qué? Entonces estuvimos con la profe Christine compartiendo durante los 3 días. Ella fue quien nos ofreció la conferencia inaugural en AFI, pero estuvo los otros días con nosotros desarrollando también otras actividades. El segundo día, la conferencia fue en la Universidad de Medellín. Allí dio la conferencia inaugural de manera presencial la profesora Silvia Nova de la Universidad de Sao Paulo. Nos hablaba de esto, de construyendo comunidades en contabilidad, experiencias, apuntes y posibilidades. Entonces ella nos hablaba de cómo ha construido ella esa red en Brasil. La mitad de QRCA es una red brasilera, cómo se ha unido con los otros países de América Latina y cuáles son los nexos que tienen con la corriente, pues con la investigación cualitativa que se hace en el mundo desarrollado. Esta conferencia, QRCA Conference, la organizan 3 mujeres: esta profesora, la profesora Silvia Casanova de la Universidad de Sao Paulo, la profesora María Vera Colina de la Universidad Nacional de Bogotá y la profesora Fernanda Sauerbrunn de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ellas, 2 de Brasil, una colombiana, y uno de los editores de esta revista de Critical Perspectives and Accounting, que es la principal revista de contabilidad crítica a nivel internacional. El editor se llama Yves Gendron,
vive en Canadá, es muy cercano a Christine Hilbert, pues realmente es Christine la que es cercana a él y él nos la envió para que estuviera con nosotros en Medellín. Ellos son los que organizaron esta red muy, muy interesante. Entonces, esta fue la conferencia del primer día, esta fue la conferencia inaugural del segundo día. El segundo día hubo otras conferencias. Después de la profesora Silvia, habló este profesor que se llama Thomas Arens, que se conectó desde los Emiratos Árabes Unidos y que es uno de los dos editores de la revista de investigación cualitativa en contabilidad y administración. Esta es la única revista contable, Scopus, de primer nivel, que es cualitativa desde la denominación. Thomas Arens es uno de los creadores de la corriente interpretativa en contabilidad, generó un debate entre el 2005 y el 2008 en toda Europa, en todo el Congreso de la Asociación Europea de Contabilidad, creando la corriente interpretativa en contabilidad. Él nos dio la conferencia, la segunda de la Universidad de Medellín, el pasado miércoles. Después de él hablaba el profesor Greg Stoner, un británico de la Universidad de Glasgow en Escocia, que es uno de los dos editores de Accounting Education, la principal revista de educación contable. Hay 4 revistas de educación contable, 3 son de Estados Unidos, una es británica, y Greg es el editor con la profesora Bárbara Flow de esta revista británica, la más internacional de todas las de educación contable. Nos hizo una reflexión sobre esta red y la contribución de América Latina a la educación contable. En este momento está en evaluación un número especial de esa revista británica sobre educación contable en América Latina, y las editoras son unas mujeres muy conocidas que son las creadoras de la red QRCA. Después de que habló Greg, nos fuimos a almorzar al mediodía y en Colombia almorzamos a las 12, no por allá a las 3 de la tarde como les gusta comer en México. Nuestro almuerzo es mucho más temprano. Entonces nos fuimos a lo que en México llaman la comida a las 12 y regresamos a las 2 de la tarde a escuchar a la profesora Marcia Anicet. Cuando se creó la corriente alternativa en contabilidad, la revista alrededor de la cual se dieron las discusiones, una revista británica que se llama Accounting Organization and Society. Esta revista es la mamá de todas las revistas de la corriente crítica alternativa en contabilidad, ahí es donde nace todo, y la profesora Marcia Anicet es una de las 3 editoras de esa revista y fue antes editora de Critical Perspectives and Accounting. La profesora Marcia nos habló de uno de los temas que ella trabaja, que es el tema de migraciones. Ella trabaja migraciones, trabaja raza, trabaja género en contabilidad y tiene artículos publicados en las revistas más importantes a nivel mundial en contabilidad crítica, y es editora de la mamá de todas esas revistas. Entonces tuvimos también a la profe Marcia con nosotros la semana pasada. Ya les hablé del profesor Thomas Arens, que creó un debate polifónico entre 2005 y 2008 en Europa. Y por aquí teníamos otro panel que se hace todos los años en los congresos de QRCA, es convertirse en un investigador cualitativo, ¿cierto? O hacer una tesis cualitativa o crítica en contabilidad. Entonces es un panel que se hace siempre está Gendron. Él estaba aquí como moderador, y entonces teníamos a Carmen Ocampo, que es una profesora de aquí de Medellín, que trabaja en la Universidad de AFIT, que hizo una tesis de su doctorado sobre Foucault. Teníamos a la profesora Christine Hilbert de la Universidad de Laval en Canadá, de la misma universidad donde es Yves Gendron, el editor de Critical Perspectives and Accounting. Y teníamos a JP, a Lesen solamente JP, Joao Pablo Resende de Lima, que es un contador de la Universidad de Sao Paulo, doctor de la Universidad de Sao Paulo, pero por la relación con el profesor Greg Stoner, que está construida desde hace un poco más de 5 años, Joao Pablo se fue a trabajar a la Universidad de Glasgow, entonces está estando puesto allá después de pandemia, se fue a trabajar en Glasgow como profesor. Es un muchacho que es de Brasil, que es de la Universidad de Sao Paulo, que desde que empezó su doctorado habla en inglés y se comunica en inglés y viaja a todos lados, entonces ya se consiguió un trabajo en la Universidad de Glasgow a partir del trabajo de investigación que hace. Él es uno de los pupilos de la profesora Silvia Casanova, su pupilo más brillante. Ella tiene como 8 muchachos que tiene en formación, ese es el que va más adelante y ya se fue a trabajar al Reino Unido. Esa era solamente como la introducción para decirles, miren, nosotros podemos estar integrados con lo más importante de la academia internacional en nuestra área de conocimiento, y redes como esta que ustedes recientemente crearon pueden tener el potencial de ampliarse y de conectarse con lo más selecto de lo que le interese a la red, ¿cierto? Es un asunto muy interno. Toda la red no tiene que ser de la misma cosa. Si a alguno le interesa esto, pues se puede vincular a esta,
pero si le interesa otra cosa, pues puede buscar la red que se refiera a eso. El título que conversamos con Andrés y con Félix es este: Publicaciones en revistas científicas, experiencias de algunos autores contables latinoamericanos. Entonces les quiero dar unos aspectos conceptuales, luego hablarles de unas corrientes de investigación en contabilidad, luego del contexto latinoamericano, algunos cambios en Colombia, y vamos a ver si nos da tiempo de ver un poquito de lo que está pasando en Brasil, que eso de Brasil es un poquito extenso, pero quiero darles al menos una idea de lo que ocurre en Brasil con investigación en esta área de la contabilidad, que es muy parecido a lo que pasa en administración, que es muy parecido a lo que pasa en economía y todo lo que nosotros tenemos que aprender de ese país, que es en América Latina de lejos el más avanzado en investigación. Si mi internet se pone flojo, de pronto, si me empiezan a sentir entrecortado o si estoy hablando muy rápido, me hacen una señita, porfa, me escribe Andrés, porfa, por aquí por WhatsApp. Como estoy compartiendo la pantalla, solamente veo mis diapositivas, no estoy viendo nada más aquí en mi pantalla, entonces no puedo ver alguna señal que me hagan por ahí. Me escribe Andrés, por favor, por WhatsApp, si hay alguna observación. Bueno, entonces vamos a hablar de los aspectos conceptuales. Miren, a mí me gusta entender investigación desde Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés, ya murió hace 20 años, y él es uno de los que se utilizó, pues su obra se utilizó como base para la corriente crítica e interpretativa en contabilidad. Pero aquí lo traigo para hablar del concepto de campo científico. Pierre Bourdieu escribió un artículo en francés en 1976 que se llamaba Le Champ Scientifique, donde hablaba de qué es esto del campo científico. Entonces, miren, yo entiendo la investigación a partir de Bourdieu como un proceso organizado, deliberado, formal, para intentar crear nuevo conocimiento, ¿cierto? La investigación está orientada a crear nuevo conocimiento. La investigación no es consultar, no es aprender cosas que ya están, sino que es intentar crear nuevo conocimiento. Resulta que el conocimiento se viene construyendo hace muchos años, ¿cierto? Y el conocimiento que ya no está en discusión, que ya se da por sentado, es el que se lleva a los libros de texto y es el que se estudia en los procesos de formación. Entonces, en los libros de texto está el conocimiento que ya no está en discusión, que ya se da por sentado. El conocimiento que todavía está en construcción, lo que todavía se está armando, es lo que aparece en las revistas, ¿cierto? Una revista científica debe aparecer lo que está en construcción. Entonces, Bourdieu dice que el campo científico es un campo de luchas, es un campo donde se encuentran los investigadores, algunos con mucha trayectoria, otros que están empezando, se encuentran en un evento como este o en un congreso, y todo lo que están haciendo lo presentan allá donde están los expertos y se discute, ¿cierto? Y cada uno de los investigadores intenta ganar lo que Bourdieu llama autoridad científica dentro de ese campo, es decir, que a él le crean, ¿cierto? Él quiere ser un referente, entonces cada uno busca ganarse un lugar dentro de esa comunidad científica en ese campo de luchas. Bourdieu dice que eso no es una comunidad, sino que es un campo de luchas en el que cada quien está buscando su propio reconocimiento por parte de la comunidad. Entonces, en ese campo de luchas, donde cada uno lleva sus investigaciones, hay unas personas que tienen un rol dominante, que son el status quo de cada área del conocimiento. Hay otros que están intentando mover, cambiar, que son los que hacen intentan colocar cosas nuevas. Por aquí me escribió Julián Vega, mi estudiante que está en línea. Qué bueno, Julián, que estás por aquí. Miren, entonces Bourdieu dice que en cada campo del conocimiento, que es un campo sociológico, hay unas personas que están intentando correr la frontera del conocimiento, hay unos que son los conservadores, los que son el status quo, que están defendiendo el conocimiento acumulado y defendiendo la autoridad científica que han ganado. Entonces, un campo científico es eso, ¿cierto? La investigación se hace para eso, para encontrarse, para discutir las ideas, para intentar que las ideas que uno lleva nuevas sean reconocidas por los otros y que con el tiempo pasen a los libros de texto y que eso se vuelva conocimiento acumulado, pero que mientras tanto va a las revistas, ¿cierto? Entonces, es un campo donde se intenta construir nuevo conocimiento a partir de investigaciones formales que ya se están haciendo por otro lado.
Las revistas son muy importantes porque en las revistas se va dejando huella de lo que se está discutiendo, ¿cierto? Pero cada revista debe ser resultado de una comunidad. Entonces, cuando uno busca una revista para publicar, uno no llega y escribe eso y lo traduce a inglés o a portugués o lo lleva así, se lo publica en español y uno después de que escriba el documento empieza a buscar la revista, no. Cuando uno quiere publicar un artículo en una revista es porque uno conoce quiénes son los que publican en esa revista, porque saben que en esa revista se discuten los temas que a uno le interesan, con el enfoque que a uno le interesa y que esa revista la leen las personas que uno quiera que lo lean. Entonces una revista no es una cosa que está por allá, que uno coloca ahí para, decimos en Colombia, para chulear, para colocar un hecho, ya lo logré, y para enviar. Desafortunadamente lo hacemos en todos nuestros países, también en los países desarrollados, que cada uno escribe para mandarle un informe a su jefe y para que el decano lo presente a la oficina acreditadora y para que el programa lo acrediten, y eso a veces hace perder el sentido. Entonces lo importante es cómo nosotros nos integramos a comunidades, y si eso tiene que ser en inglés, o si puede ser en español, o si puede ser en otro idioma. Voy a pasarme esto para no quedarme, pues para avanzar en los temas. Tengo una información que mostrarles, la voy a mostrar un poco rápido. Lo primero es cuáles son las corrientes de investigación en contabilidad, ya les hablé de eso un poco. Hay una corriente principal o mainstream que utiliza principalmente métodos cuantitativos, estadísticos, econométricos, privilegia solamente uno de los temas de la contabilidad, que es la contabilidad financiera, o sea, la información contable que tiene como usuarios a las personas externas a la organización, especialmente en el caso de Estados Unidos y el mundo desarrollado, las bolsas de valores, los mercados públicos de valores. Esa corriente principal de investigación contable está basada en economía, casi toda se hace en Estados Unidos, y por ejemplo en el caso de Colombia se hace muy poco de eso. Hay 3 o 5 investigadores en Colombia que saben hacer ese tipo de investigación, pero realmente eso no se hace mucho en Colombia. Estas son las principales revistas de la corriente principal en contabilidad: el Journal of Accounting and Economics, el Journal of Accounting Research y The Accounting Review. Estas revistas son creadas y editadas en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. En Estados Unidos las universidades tienen muchos estratos y las principales journals de contabilidad están en las universidades top de Estados Unidos. Entonces, estos son los editores de Journal of Accounting and Economics, miren que son del MIT, de la Universidad de Pensilvania, de la Universidad de Rochester. Esta Journal of Accounting and Economics son de la Universidad de Chicago, de Pensilvania, del MIT, de California. Esta de Accounting Review es de la Asociación Americana de Contabilidad. Esta es la revista contable más antigua, creada desde el año 1928. Un datico para destacar acá, que alguna conexión que hay con esto, es este profesor de Brasil que se llama Rodrigo Verdi. Rodrigo Verdi es una persona de Brasil que se fue a hacer doctorado a la ciudad de Boston y se quedó trabajando en el MIT, y desde allí recibe estudiantes de doctorado de Brasil y de distintos lados si quieren hacer una pasantía en su doctorado. Eso lo utilizan mucho las universidades brasileñas, que los estudiantes de doctorado se van un semestre a otro lado, y Rodrigo recibe algunos de Brasil. En esta revista es casi imposible publicar. En esas revistas publican los que hacen su doctorado en estas universidades. Es una cosa muy cerrada. Por ejemplo, los españoles, que nos llevan más de 30 años de ventaja, los latinoamericanos en contabilidad publicando, ni siquiera postulan, ni siquiera envían artículos a estas revistas, porque saben que los tienen 3 años ahí y después finalmente no se han publicados, entonces ellos se van a otra parte. Esto es corriente principal en contabilidad, una cosa muy americana, muy de universidades top de Estados Unidos, donde hay un huequito, un vasito por allá con Rodrigo Verdi, pero realmente pues no es un punto de entrada a la comunidad contable latinoamericana. Ahora, hay académicos latinoamericanos que han publicado en estas revistas, ahorita les voy a mostrar algunos, les adelanto que Rodrigo Verdi ha publicado en las 3 y es editor de una de esas revistas. La corriente alternativa en investigación contable es la corriente crítica interpretativa, esa que les hablaba de QRCA. Esa utiliza métodos cualitativos, no cuantitativos como en la corriente principal. Métodos cualitativos como estudios de caso, como etnografía, como fenomenología, como fotografía. Hay trabajos en contabilidad sobre fotografías, por ejemplo, los informes anuales. Entonces hay trabajos sobre género que miran los informes anuales de las empresas de la bolsa por 10 años y en las investigaciones se miran solamente las fotografías que aparecen dentro de los informes financieros para ver, por ejemplo, en qué posición están las mujeres, qué oficios están haciendo, y se hacen investigaciones a partir de las fotografías en los informes. Está basada en otras ciencias sociales. La economía es una ciencia social, pero hay otras ciencias sociales. Entonces la corriente alternativa, crítica e interpretativa, está basada en la sociología, en la antropología, en la psicología.
La disciplina más importante en la que se basa la corriente alternativa en contabilidad es la sociología. No es monotemática, no trabaja solamente contabilidad financiera, información para los usuarios externos a la organización, sino que en esta investigación crítica interpretativa se habla de contabilidad de gestión, se habla de género, de raza, de exclusión, de poder, como los temas que maneja la profesora Marcia Anicet, que les mostraba yo hace un momento. Esa investigación nació en el Reino Unido, se expandió luego a Australia, Nueva Zelanda, y está muy expandida en Canadá, se desarrolla mucho desde Canadá, y hay un puñado en Estados Unidos de académicos que trabajan en investigación alternativa, pero es realmente muy pequeño, casi todo está en Nueva York, hay uno en la Florida, pero la gente de investigación alternativa en contabilidad no es de Estados Unidos, normalmente los de Estados Unidos hacen es modelación económica. En Colombia esto es corriente principal, pero con una particularidad, y es que en Colombia no interesa integrarse internacionalmente por una historia que es muy larga de contar. Entonces la corriente crítica colombiana es una corriente de corte nacionalista, es interna, se discute en español y no tiene pretensiones de ir hacia afuera y tiene una pelea con QRCA que ellos no están de acuerdo con la internacionalización que QRCA hace de conectarse con la frontera. Doctor, Estas son las... Sí. disculpa que le interrumpa nada, no sé si esté compartiendo pantalla porque no se está viendo nada. ¿Ustedes no están viendo la pantalla? No, no. No les creo, espérenme No, un segundo. doctor, no se ve. Oh, grave, Gracias. No. grave, grave, grave. Yo creí que ustedes estaban viendo mi pantalla. Bueno, juré que estaban viendo mi pantalla. Voy a dar un pasoncito muy rápido por acá. Listo. Oh, ahora sí, sí. Gracias. Mm. Esta era la portadita que tenía para ustedes. Gracias por la interrupción. Por aquí les decía que teníamos a Christine Hilbert, la profe que habló el primer día en EAFID, que es de la Universidad de Laval en Canadá, que trabaja con Gendron. Está la profesora Silvia Casanova de la Universidad de Sao Paulo, que habló el segundo día de QRCA Conference en la Universidad de Medellín. Ella nos hizo la presentación allí. Les contaba que después de la profe Silvia nos habló Thomas Arens, que es el que dio la discusión en Europa entre 2005 y 2008 de esta corriente alternativa en contabilidad. Después del profesor Thomas habló el profesor Greg Stoner, que es el editor de Accounting Education y que es el que se llevó a JP para allá, para la Universidad de Glasgow, y que ha invitado a unas mujeres latinoamericanas a que hagan un número especial de la revista Accounting Education. Está en este momento en evaluación. Está esta negra hermosa, una mujer a la que yo quiero mucho, Marcia Anicet. Ella es de Trinidad y Tobago, del Caribe, esta red de nosotros que incluye al Caribe. Esta negra es caribeña. Estudió, no digo negra en sentido despectivo, sino al contrario, en un sentido amoroso. Ella estudió en la Universidad de Manchester y luego se vino a trabajar en Canadá, entonces trabaja allí en la Universidad de York, en Toronto. Ella es editora de Accounting Organization Society, que es la revista mamá de todas las revistas alternativas en contabilidad alternativa y crítica. Hubo un panel donde habló Christine Gilbert de la Universidad de Laval, una mujer de Gendron, donde habló Carmen Ocampo, que es una mujer de AFI, que hizo su tesis de doctorado sobre Foucault, y donde habló Joao Pablo Resende, JP, que es el joven de la Universidad de Sao Paulo, que hizo su doctorado en Sao Paulo. Uno de los jurados fue Gendron, el editor de esta revista, y ya trabaja en Glasgow con el profesor Greg Stoner. Les decía que vamos a hablar de aspectos conceptuales. Entonces ahorita que está hablando de Bourdieu, esta es una fotico de Bourdieu, estas son las cosas de las que estábamos hablando de Pierre Bourdieu, el que creó el concepto de campo científico, y estamos hablando por aquí de las corrientes de investigación en contabilidad. ¿Cuáles son las revistas? ¿Cuál es la corriente principal? ¿Cuáles son sus características? Estas que les decía: econometría, contabilidad financiera, basada en economía, liderada por Estados Unidos, casi no se hace en Colombia. Y estas son las carátulas de las principales revistas, del Journal of Accounting and Economics, del Journal of Accounting Research y de Accounting Review. Estas son las universidades donde se hacen esas revistas, y son las revistas muy elitistas, muy de esas universidades. Ni siquiera los autores españoles van mucho por allá. La corriente alternativa en contabilidad no es quanti, sino que es quali. Utiliza todos estos métodos, está basada en otras ciencias sociales, no solo en economía, sino en esta. Utiliza muchos campos, como contar la gestión, como género, como raza, como exclusión, poder,
que está liderada por el eje Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, tiene una extensión muy importante en Canadá y un puñado muy pequeño de personas en Estados Unidos. En Colombia es la corriente principal. Esa corriente alternativa en contabilidad se desarrolla a partir de 3 revistas. Accounting Organizational Society, que es la revista mamá de toda la corriente. Marcia Niset es una de las editoras, está Kate Robson, está Mark Pitcher como editores de esta revista. Accounting Auditing and Accountability Journal es una revista fundada por Guti y por Parker. Ellos son los fundadores, han sido siempre los editores. A casi todas las revistas les cambian los editores, a esta no, son los editores desde que la revista se creó. Y Critical Perspectives and Accounting, que es la revista que está viniendo a América Latina, que hace un congreso de la revista cada 3 años, y el próximo congreso va a ser en Colombia, va a ser en Bogotá, el primero en América Latina. Entonces van a estar todos los de esta revista, toda la comunidad mundial de esta revista, australiana, canadiense, mucha británica, de Nueva Zelanda, van a estar en Bogotá reunidos con la comunidad crítica latinoamericana que está aglutinada alrededor de la red QRCA, que se reunió la semana pasada aquí en Medellín. Estas revistas ya no son de las universidades de Estados Unidos. Fíjense que estamos hablando de universidades en otros países. Y fíjense que no estamos hablando de universidades de élite. Y fíjense que estamos hablando de personas con las que tenemos más comunicación, ¿cierto? Que estaban la semana pasada Marcia Niset conectada con nosotros, que estaba yendo conectado los 3 días con nosotros. De estas revistas, si no teníamos la semana pasada personas conectadas, pero en la primera versión de QRCA Conference 2018, Universidad de Sao Paulo, estaban varios autores de Brasil que escriben en esta revista. Estas 3 revistas son revistas alternativas, son emergentes en el sentido de que son nuevas, que no son tan tradicionales como las anteriores, como Medita, como las CPA, AOS y AAJ. Estas son las revistas que formalmente hoy tienen la misma escalafón en las mediciones internacionales como Scopus, pero que no son lo mismo. O sea, son como es decir, un rico, pero recién enriquecido, ¿cierto? Es como que está en el mismo lugar, pero no tiene toda la tradición que las demás. Medicary Accountancy Research, que el editor trabaja en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Esta revista de sostenibilidad, hay un par de autores colombianos que han publicado en esta revista, y esta revista de investigación cualitativa en contabilidad, de la cual uno de los editores es el profesor Tomás Arens, que les mostraba yo que estuvo conectado a la red QRCA la semana pasada aquí en la Universidad de Medellín. Tomás Arens es uno de los 2 editores de esta revista QRAM. Son revistas distintas de Emiratos Árabes, de la Universidad de Estocolmo. Bueno, estamos hablando de países desarrollados, muy avanzados en investigación, pero no de las universidades de élite de los Estados Unidos. Estas son las 3 revistas latinoamericanas que han logrado ingresar a Scopus. La primera es la revista Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. La segunda es la revista Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Sao Paulo, la USP. Y la tercera es la revista Innovar de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. La revista de la UNAM, a pesar de que se llama Contaduría y Administración, realmente es una revista de administración, publica muy pocos artículos contables. La revista Innovar de la Universidad Nacional Bogotá es una revista que es de innovación, de mercadeo, de todos los temas de administración, de talento humano, y también es de contabilidad, pero contabilidad simplemente es otra de las áreas. Entonces realmente esta revista no está especializada en contabilidad. La de la Nacional de Colombia y la de la UNAM de México tampoco está especializada en contabilidad. De las 3 revistas Scopus, inscritas en Scopus como revista contable, la única realmente contable es contabilidad y finanzas. Las otras no son tan contables. Yo tengo la fortuna de ser del consejo editorial de esta revista, participo con Fabio Bresati, que es el editor en jefe de la revista, y unos grandes personajes de la investigación brasilera. Yo tengo ahí la misión de integrar la investigación que se hace en Brasil con la investigación de los que hablamos español. A esta revista le interesa que le enviemos artículos, le interesa comunicarse con los que hablamos en español. Miren, en Colombia hay 8 revistas especializadas en contabilidad. De esas 8 revistas especializadas en contabilidad, solamente 3 han tenido algún nivel de indexación.
En cambio, Brasil tiene 44 revistas contables. Esas 44 revistas contables no salen 2 veces al año como salen las revistas colombianas, sino que salen 3 o 4 veces al año. Y de todas esas revistas, siempre esta revista de la Universidad de Sao Paulo ha sido la más importante, la que queda de primera en los rankings de Brasil. Y les repito, a los que estén interesados en publicar en esta revista tiene sus páginas abiertas para nosotros. Justamente mi misión en ese consejo editorial de esa revista es integrar a América Latina con ellas, no solamente como autores, sino también como evaluadores, como lectores de la revista. En Colombia tenemos una tradición muy importante en contabilidad que lleva más de 3 décadas de desarrollo, está relacionada con el movimiento nacionalista, es cualitativa, intenta convertir la tradición oral en una tradición escrita. Una de las revistas de Colombia de contabilidad escribía esto en el editorial del primer número: queremos convertir la tradición oral en una tradición escrita, hablamos mucho pero escribimos muy poco. Dicen ellos que tienen un bloqueo ideológico con el inglés, y por internacional, en Colombia se entiende América Latina sin Brasil, ¿cierto? La internacionalización nuestra es un poquito limitada, que es mirar hacia otros países de América Latina que hablen en español, no a Brasil, que es donde está lo que más se ha avanzado. Estas son las revistas contables colombianas, las más importantes. Lumina fue la primera que se indexó en el primer semestre del año 2008, que se indexó en el sistema colombiano. La segunda que se indexó fue la revista Cuadernos de Contabilidad y Contabilidad Universidad de Antioquia. En realidad, las 3 revistas se indexaron en el mismo año, en 2008, pero Lumina lo hizo en el primer semestre y Cuadernos y Contaduría lo hicieron en el segundo semestre del 2008, y desde ahí han estado indexadas. Lumina estuvo indexada hasta el 2014, Contaduría Universidad de Antioquia por varios años no estuvo indexada, pero ya recuperó su indexación, y Cuadernos de Contabilidad formalmente es la principal revista contable colombiana, la que ha llegado a los niveles más altos. Está en este momento en proceso de ingresar a Scopus. Es probable que la revista a partir del año entrante ya esté en Scopus. Es una revista absolutamente contable, le haría competencia a la revista de la Universidad de Sao Paulo. Contabilidad y Auditoría es una revista de la empresa colombiana Legis, es una revista latinoamericana, circula lo mismo que esta, no está indexada ni va a estar nunca indexada, no se encuentra en formato digital como se encuentran las demás, solamente se encuentra impresa. Esta es una revista que se llama Revista Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar de Bogotá, que es una revista donde hay importantes discusiones contables. Entonces esas son las revistas colombianas donde se dan las discusiones en contabilidad. Aquí hay otro grupo. Esta revista es de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que queda aquí en Medellín. Esta revista es de la Universidad Externado de Colombia, Apuntes Contables. Acaba de salir, hoy salió o ayer, salió el primer número del 2023 de esta revista, es la que se publica cada año, primero que todas las revistas contables colombianas. La puso así una profesora que se llama Marileide Alba, una cubana que trabajaba en la Universidad Externado, y el editor que quedó, que se llama Diego Fernando Católico, sigue ese mismo ritmo que le puso la profe Marileide a esta revista. Está la revista Activos de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, y hay una revista que se llama Revista Colombiana de Contabilidad, que es de ASFACOP. ASFACOP es la Asociación de Facultades de Contabilidad Pública de Colombia. Entonces, la Asociación de Facultades, una de las asociaciones, porque hay otras, una de las asociaciones de facultades tiene su propia revista colombiana de contabilidad. Entonces tenemos muchas revistas en Colombia donde se puede publicar en contabilidad. Estas no están indexadas, ninguna de estas 4 está indexada. Las que sí están indexadas son las de la diapositiva anterior. Entonces tenemos en Colombia unos espacios muy importantes para hacer las discusiones escritas en contabilidad de lo que está en discusión dentro de Colombia en contabilidad. Uno no encuentra este número de revistas contables en México, ni en Argentina, ni en Chile, ni en ningún lado. O sea, después de Brasil, que tiene más de 40 revistas de contabilidad, el segundo país con más revistas de contabilidad y con mayor tradición en investigación en contabilidad es Colombia, ¿cierto? No tenemos a revistas en Ecuador, ni en Perú, ni en otros países. En Ecuador en Perú, perdón, hay 2 buenas revistas, en Chile también hay 2 buenas revistas, pero no en los otros países. En Argentina hay una revista con mucha tradición y otras que están naciendo. No sé si tengamos personas conectadas de Argentina, porque en Argentina es muy tarde, aunque allá en Sinaloa, donde está Andrés, son un poco más de las 6 de la tarde, las 7 ya. Por otro lado es muy tarde. En Colombia empezamos a las 8, en Ecuador a las 8, pero en Argentina y en Brasil ya eran las 10 de la noche cuando empezamos, ya son casi las 11 de la noche por allá. Bueno,
una mirada al contexto latinoamericano. Este señor que se murió hace poco, Richard Mathesis, es una gran autoridad contable a nivel mundial, vivía en Canadá. El profesor Mathesis, él falleció en el 2019. Tenía un libro que por allí lo tengo en mi biblioteca de 200 años de investigación contable. Entonces, Mathesis, en esos 200 años de investigación contable, tenía lo siguiente. Voy a ir pasando por aquí, que esto lo puse a que se me vaya apareciendo de a uno. Ese libro fue publicado en el 2008, tiene 609 páginas en total, tiene capítulos sobre el siglo XIX y tiene capítulos después, tiene un capítulo sobre el siglo XIX, como cómo fue la investigación contable en el siglo XIX, y después tiene un capítulo para Alemania en el siglo XX, un capítulo para Italia, un capítulo para Francia, un capítulo para la investigación española en contabilidad, un capítulo para la investigación en inglés en contabilidad, un capítulo completo para países nórdicos, un capítulo para Japón, un capítulo para la investigación contable en Rusia y un capítulo para la investigación contable en Ucrania, un capítulo entero para la investigación contable que se hacía en todo el siglo XX en Ucrania. Esto fue pues mucho antes del lío en que estaba metido hoy ese país y esa guerra con Rusia y se separaba. El capítulo 17 de este libro, 200 años de investigación contable en América Latina, es un capítulo sobre Argentina. Entonces, Mathesis escribió un capítulo sobre Argentina. Dijo, mire, el país más avanzado en América Latina es Argentina. En realidad, él decía eso porque tenía unos contactos en la Universidad de Buenos Aires y con ellos escribieron ese capítulo de Argentina. Fíjense que en ese libro, a Brasil, que hoy en día es lo más avanzado, y ya lo era en el 2008, pero Mathesis no sabía eso, a Brasil le dedicó media página. Entonces es curioso que a Argentina le dediquen un capítulo entero y a Brasil le dediquen solo media página en 200 años de investigación en contabilidad. A México le dedicó un párrafo, Richard Mathesis, en este libro de 609 páginas. México merecía un parrafito en investigación contable. Imagínense que Colombia tenía dos renglones en ese libro de 609 páginas. Entonces, ese es un mapa de la investigación contable en el mundo, construido por Richard Mathesis, donde él resaltó el trabajo de estos profesores argentinos, el profesor Carlos Luis García Casella, que falleció ahorita en pandemia, el profesor Mario Biondi, que falleció desde el año 2016, el profesor Enrique Fuller Newton, que todavía está vivo. Él no es muy conocido en América Latina porque sale poco de allá de Argentina, pero es de la misma talla de García Casella, de la talla de Mario Biondi. Él sale poco. Y la profe María del Carmen Rodríguez, que es mucho más joven que ellos, hace poco recibió una condecoración allá en la Universidad de Buenos Aires. Ella viene mucho a Colombia, es muy amiga de los de la corriente nacionalista, se la pasa mucho por acá, una mujer muy querida en este país. Ellos cuatro eran exaltados por Mathesis como unos investigadores modelo en América Latina. Ellos tienen una herencia italiana y una manera de hacer la academia muy parecida a Italia, que no es en revistas, sino que es en libros, es una tradición pegada al derecho, que es muy valiosa para lo que se hace en Argentina. Está absolutamente centrada en la Universidad de Buenos Aires. Los cuatro son de la Universidad de Buenos Aires y en Argentina la Universidad de Buenos Aires tiene pues la mitad de todos los estudiantes universitarios, pero hay otras universidades en Brasil, hay otras regiones en Brasil que tienen muy desarrollada también la investigación. Por ejemplo, aquí no se menciona la región centro de Argentina, que es muy interesante, tampoco se menciona la región sur de Argentina, y dentro del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires está, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, que también hace unos aportes importantes en la investigación que no están aquí en Richard Mathesis. Pero bueno, la historia de Mathesis es lo que se hace desde la Universidad de Buenos Aires. Eso en general. Vamos a hablar de unas publicaciones de Scopus. Yo voy muy despacio. En Scopus, el país que más publicaba en el año 2013 era Brasil, ¿cierto? Donde tenía un mayor número de artículos, un mayor número de autores y muchas instituciones. En Brasil se usa que cuando uno escribe un artículo, no lo escribe solo, sino que lo escribe con personas de otra universidad, que no solamente es una universidad distinta a la de uno, sino que es una universidad que queda en otra ciudad. Entonces, un artículo tiene 3 autores y los 3 son de universidades distintas, de ciudades diferentes. No se escribe así en Chile, ni en Colombia, ni en México. En México se usa que cada autor escribe con los que escriben en revistas top,
no escriben con un compañero ni con otro de otra ciudad, sino que escriben con alguien de Estados Unidos, con el que hizo el doctorado. Entonces escriben es con los profesores del doctorado y los académicos, la mayoría de los académicos de México que publican en Journal, no se conocen, por ejemplo, con otros académicos mexicanos, sino que cada uno tiene una pequeña red con el lugar donde se puede hacer su doctorado, normalmente en Estados Unidos. Para el año pasado ya teníamos un número mucho mayor de artículos en revistas Scopus, la mayoría de Brasil, ya Colombia empezó a tener artículos y empezó a seguir de cerca a México, que había iniciado mucho antes que Colombia. Estos son artículos que se publicaban entre 2017 y 2020. Por cada país, Argentina empezó a publicar, Brasil subió mucho el número de artículos. Chile, hay unos países que tienen poca publicación. En Ecuador, por ejemplo, hay una baja publicación todavía. En general, todos estamos aprendiendo. Los únicos que nos llevan una gran ventaja y a los que tenemos mucho que aprender es a Brasil. Después sigue en México con una estructura muy diferente a la estructura que tiene en Brasil para producir artículos. Estos son algunos de los artículos que se produjeron por acá entre 2017 y 2018. Este es el país, este es el título del artículo, la revista donde está publicada, quiénes son los autores, muchos de ellos muy cercanos a nosotros, muchos de ellos participaron en QRCA Conference. Por ejemplo, me quiero detener por aquí en Wanderley y Horton. Wanderley es un profesor joven que hace parte de los editores de la revista Contabilidad y Finanzas, que va a los encuentros de la Asociación Europea de Contabilidad y que desde este año hace parte del Consejo Directivo de la Asociación Europea de Contabilidad. Entonces, una persona con la que uno habla en la Universidad de Sao Paulo, que está conectada a QRCA Conference, y que cuando va a Europa, al encuentro donde están todos los académicos contables de Europa, que ya se reúnen anualmente, hace medio siglo, este profesor, que es joven, es uno de los de la Junta del Consejo Directivo de la Asociación Europea de Contabilidad, con el que tenemos bastante comunicación. Entonces están en esas revistas que hemos hablado, allá se publica desde Brasil, por aquí tenemos artículos de Chile, dónde están publicados los artículos de Chile, quién es el que publica, en Colombia, cuáles son los artículos, quién es que publica. Bueno, ahorita les vamos a mostrar una fotografía de estos artículos, me va a tocar ir un poquito más rápido. Autores latinoamericanos destacados. Esto me parece muy importante, mis amigos, porque uno cuando quiere publicar se imagina mil cosas y se inventa caminos. Una manera de que lo hagamos todos de manera más acelerada y que participemos en las discusiones internacionales del campo es que aprendamos lo que han hecho los que ya están en esa discusión. Entonces quiero mostrar algunas ideas de varios países, de autores que han sido exitosos en sus publicaciones. Y quiero empezar por el profesor Adrián von Boring, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, que fue el primer latinoamericano que publicó en The Accounting Review, que es la revista más importante de contabilidad a nivel mundial, la revista de la Asociación Americana de Contabilidad. Él publicó desde 1987, cuando nadie se fijaba en eso, allí. Miren el título de lo que publicó en The Accounting Review 1987. El profesor Adrián no es nada conocido en la academia porque él no era un académico, sino que él se fue para el mundo de la práctica. Entonces era el jefe financiero de Embotelladores Arca, que es la segunda embotelladora más grande de la Coca-Cola a nivel mundial. Entonces él era un alto ejecutivo de finanzas, es muy reconocido entre los ejecutivos de finanzas en México, y solo después de que se jubiló regresó a la universidad y está ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León como profesor del doctorado en contabilidad, dirigiendo unas tesis doctorales. Allí está el profesor Adrián. Yo hace tiempo que no hablo con él, no he hablado con él después de pandemia, pero hasta que llegó la pandemia tuve una comunicación fluida con él. Estaba dirigiendo tesis en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, México, en la Universidad Pública allá. El profesor Luis Felipe Juárez Valdés también publicó en The Accounting Review en 2003, también es mexicano, no es de Ciudad de México, es de la ciudad de Puebla. Este profesor lo hemos traído a Colombia, nos ha dado conferencias aquí, nos ha dicho cómo es que él hizo para poder publicar en esta revista. Fíjense que publica con sus profesores del doctorado cuando él hizo su doctorado en Estados Unidos. Luis Felipe Juárez es una persona que se jubiló ya hace como 8 años, pero que tiene un buen estado físico, que le gusta hacer maratones y va para las 42K de Boston, de Nueva York, de todas esas ciudades de Estados Unidos, va para Atlanta a correr 42 kilómetros sin entrenar todos los días para poder hacer eso.
Estamos hablando de los investigadores de corriente principal, los que saben hacer econometría, mexicanos de Puebla y de la ciudad de Monterrey. Eso es corriente principal. La corriente alternativa en contabilidad, que es de la que se hace, por ejemplo, en QRSA Conference, la ha hecho una bella mujer como esta. Hoy le escribí unos mensajitos, todavía no me ha leído, la profe Elizabeth Ocampo de la Universidad Veracruzana de México. Esta, hasta hace poco, era la única mujer latinoamericana que había publicado en las 4 principales revistas de contabilidad alternativa. Era la única. Ahorita en pandemia la alcanzó un profe de Brasil que fue organizador de la primera QRCA, que ahorita en pandemia, él había publicado antes de pandemia en esta, pero ahorita en pandemia publicó en estas 2, entonces ya alcanzó a la profe Elizabeth, ya no hay una sola latinoamericana que ha publicado en todas las corrientes alternativas, sino que ya hay 2. La profesora Elizabeth Ocampo y el profesor André Aquino de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, con esas personas uno puede conversar. Aquino no es muy formal, pero esta mujer es un amor de mujer. La hemos traído varias veces a Colombia, tiene un montón de amigos acá y nos ha enseñado 1000 cosas. La profe Elizabeth Ocampo, ahí la estoy convenciendo para que venga a un evento que tenemos en Colombia el próximo año en Bogotá, que va a ser el evento de esta revista de Critical Perspectives and Accounting. Ella es muy cercana a la cúpula de la investigación crítica en contabilidad. Este es un profesor de Centroamérica, de INCAE Business School, una escuela de negocios en Costa Rica muy vinculada a la Universidad de Harvard. El profesor Roberto Mendoza escribe siempre sobre presupuesto, entonces ha publicado en estas revistas, incluida AOS, que es la más importante, la revista de contabilidad de gestión, donde está presupuesto. Un profesor supremamente amable, usted le escribe, le responde el mismo día, ya es un profesor de mérito, ya está mayor, esta foto está un poquito viejita. Estaba la semana pasada aquí, Julián vio a Luis Cuenca, que es un ejecutivo de aquí de INCAE Business School. En un almuerzo le preguntaba yo por el profesor Roberto Mendoza, que ya está retirado, pero que sí que participa. Este es el artículo del profesor Roberto en 1997 en AOS. Este es el artículo de él en esta revista de auditoría y tributación. Este es un artículo más viejito sobre juegos de presupuesto y esfuerzos. Bueno, profesor emérito de INCAE Business School. Bueno, más artículos del profesor Roberto. Es una persona muy productiva. Esta es la única de las mexicanas que publica internacionalmente que sí es de Ciudad de México, la profesora Yanira Petrides. Ella trabaja en ITAM, que es una universidad de élite privada muy prestigiosa de la Ciudad de México. Ella escribe siempre con Esperanza Huerta, que es alguien de México, pero que vive en Estados Unidos, en California. Siempre escribe con la profesora Esperanza, entonces tiene una parcería ahí con la profesora Esperanza, la profesora Yanira Petrides. Yanira también es una profesora que uno le escribe, le responde el mismo día. Con ella no he tenido yo éxito en traerla, nunca la he podido traer a Colombia. A veces va a Uruguay y da unas clases por allá de posgrado. Es como el movimiento que tiene ella por fuera de México, dentro de América Latina. Ella va más a Estados Unidos, pero es una mujer que para los que están en México es muy importante. Miren la revista donde ha publicado, en Currán, donde es editor Tomás Arens, el que conectamos a QRCA Conference la semana pasada. También ha publicado en esta revista, que es donde ha publicado el profesor de Costa Rica, Roberto Mendoza. Mendoza es un nicaragüense que se fue de contador a INCAE y cuando vio cómo hacían toda esa investigación, se pasó a hacer temas de investigación. Bueno, la profesora Yanira ha publicado estos artículos, una mujer para aprenderle, cercana, abierta, tranquila, que tiene su propia red. Esta es la manera típica en que se publica en frontera en México, publicando con personas que tengan base en Estados Unidos. Así no publica Brasil, así no publica Colombia, pues la manera que tienen de publicar la mayoría de los mexicanos que publican en este tipo de revistas. Por aquí tenemos al profesor Fabio Fresati. Él hasta hace un par de meses era el decano de la Universidad de Sao Paulo, el director de la Facultad de Economía y Administración, la FEA de la IUSPI. Ya no es el director, acaba de recibirle una mujer su mandato, pero sigue siendo el editor de la revista Contabilidad y Finanzas, donde me invitó a ser parte del consejo editorial. La semana pasada tuvimos una reunión y tenemos encuentros permanentes. Vamos a tener un par de reuniones antes de que se acabe este año. Me invitó a escribir el editorial de esa revista que saldrá ahorita en diciembre. Miren la revista donde ha publicado el profesor Fabio. En European Accounting Review, en Accounting ahorita en la Contability Journal, bueno, en las revistas más importantes de contabilidad. Un destacado autor latinoamericano que estaba directivo hasta hace poco, pero que él más que un directivo es un académico de base.
Esta es una de sus artículos de 2014 en la AJ, que es la revista que les mostraba que es alternativa, de las más importantes, de las top de corriente alternativa. Ha publicado en European Accounting Review, la revista más importante de Europa en contabilidad. Hay un autor de Colombia que ha publicado en esta revista también, un profesor que ahorita está en Bogotá, era originalmente de Cali. Bueno, tiene otro artículo por acá, tiene más artículos por acá. Voy a pasar al profesor Fabio Fresati para mostrarles otros profesores. Esta mujer es una mujer que yo quiero mucho, es una profesora española de la Universidad de Valencia en España que publica en estas revistas, en British Accounting Review, European Accounting Review, esta revista, y British son las revistas europeas más importantes. Ella es una mujer que originalmente era de auditoría y que luego se ha pasado a información no financiera. Por aquí me está escribiendo la profesora Ingrid Solorza, que también vive allá en Sinaloa, en la Universidad de Sinaloa. Hace poco le di una conferencia a sus estudiantes en una de las sedes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La profesora María Antonia García Benao es profesora del doctorado en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Valencia, donde van muchos colombianos, y esta mujer, a los que dirige su tesis de doctorado, los pone a publicar en las grandes revistas. Entonces aquí tengo un grupo de quienes han estudiado con ella. El profesor Mauricio Gómez Villegas de la Nacional Bogotá, la profesora Juliet Ospina de la Javeriana Cali, la profesora Marcela Suárez de la Nacional Bogotá, la profesora Yadimir Rivera, que es de la Universidad del Valle en Cali, y el profesor Jaime Correa de la Universidad de Antioquia, editor de la revista Contaduría Universidad de Antioquia. Esta mujer los ha formado y los pone a publicar internacionalmente. Como ella, como la profesora María Antonia, está la profesora Lucia Lima Rodríguez. Esta mujer es de Historia de la Contabilidad, publica en las revistas de Historia de la Contabilidad y también en estas otras revistas, y lleva a los estudiantes de ella de doctorado de Brasil a publicar en las principales revistas. Tengo que decirles que la profesora Lucia falleció hace un mes, recién murió la profe. Yo tengo ahorita relación académica muy cercana con Adriana porque estamos escribiendo algo. Adriana está muy afectada por el fallecimiento de esta mujer que fue la maestra de todos. Una de las alumnas de la profesora Lucia es María Clara Bulgarín, que ahorita en pandemia era la presidenta de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Entonces los alumnos de ella son personas muy destacadas. Adriana ella de Belén, una pequeña ciudad brasilera, está viviendo en Portugal y trabaja en la universidad donde trabajaba la profesora Lucia. Estas dos mujeres yo las quiero mucho, acaba de fallecer la profe Lucia, yo las quiero mucho porque desde Europa, en este caso la profe Lucia desde Portugal y en el caso de la profesora María Antonia desde España, llevan a los académicos latinoamericanos y los sacan a publicar en las revistas más importantes porque ellas se mueven ahí. A veces nosotros traemos extranjeros que no se mueven en esta revista, entonces ellos no pueden llevarnos a publicar en estas revistas porque ellos no son de este espacio. Estas dos mujeres, estas dos bellas mujeres, integran los académicos de Brasil y de Colombia a las discusiones internacionales en contabilidad en las áreas que ellos manejan. Este es un artículo de Adriana, ahorita estamos escribiendo para esta revista Accounting History, que nos invitaron a un número especial que están haciendo las editoras de esa revista, que son de Australia y de Nueva Zelanda. Estamos trabajando para eso. Bueno, estos son los artículos de los alumnos de la profesora Lucia, que recientemente falleció de un cáncer que la aquejaba. Esa es otra mujer que quiero mucho, la profesora Marta Pelucio, publica en estas revistas y se va para los congresos de la Asociación Europea de la Asociación Americana de Contabilidad y presenta ponencias allá en las ciudades de Estados Unidos. Se va para la Asociación Europea de Contabilidad y presenta ponencias allá. Es una mujer que se mueve en la parte científica. Pero esta mujer, la profesora Marta Pelucio, también es de la práctica. Tiene una empresa de revisorías fiscales, de asesorías contables, con más de 100 funcionarios. Tiene una empresa que es en el centro de la ciudad de Sao Paulo, es un piso completo de un edificio a una cuadra de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, y tiene como clientes a empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, pero que son extranjeras en Brasil. Entonces son empresas extranjeras las que la profe Marta les presta su servicio. Entonces ella es una asesora empresarial, una asesora en temas contables, tiene una firma con su socia, y con esas socias que siempre escribe. Entonces es una mujer muy interesante, que es de la práctica, pero que sabe hacer academia
y que tiene muy buenas relaciones con la Bolsa de Valores en todas partes allá en Sao Paulo. Estos son varios artículos que la Profe ha publicado. Este es un artículo que publicamos en Meditar y una de las nuevas revistas de corriente alternativa en contabilidad ya hace tiempo, ya hace 5 años en la Meditar, y es una revista de origen sudafricano que la edita ahora un profesor de Nueva Zelanda, el profesor Charles de Villiers. Ahí tenemos un articulito. Este es el artículo más importante que yo he publicado en términos de las citas que tiene, y también es el artículo más importante para la profe María Angélica. Cuando nosotros escribimos este artículo no nos conocíamos físicamente, nos vinimos a encontrar físicamente después de que ya este artículo estaba publicado sobre reportes integrados en Colombia. Este artículo en las discusiones internacionales de reportes integrados es un referente obligado. Casi todo el que escribe reportes integrados cita este artículo, es el artículo más citado de María Angélica de mí. El profesor Saulo recién se doctoró, ahorita antes de pandemia terminó su doctorado, y él es de la Universidad Veracruzana en Salapa, el mismo lugar donde es Elizabeth Ocampo. Vino por un semestre a hacer una pasantía en Bogotá con el profesor Fernando Salazar, que era el editor de la revista Cuadernos de Contabilidad, y a partir de esa pasantía que hizo ahí, publicaron un artículo en esta revista de contabilidad ambiental. Esta mujer es la creadora de QRCA Conference y es la que va a ser la anfitriona el próximo año de la revista de Critical Perspectives and Accounting. Esta es Alejandra Patiño, una académica muy destacada que estuvo toda la semana pasada aquí con nosotros. Ellas son las editoras de un número especial de Accounting Education y publicaron el año pasado un artículo sobre el impacto de COVID-19 en Colombia en esa revista. Son de la Universidad Nacional de Bogotá. Estos son dos personas, dos cubanos que trabaja, esta mujer era la editora de Apuntes Contables, ya se fue para otra universidad en Bogotá, y Luis Demetrio, también de origen cubano, vivía hasta hace un mes en Dominicana. Aquí hay conectada una persona de Dominicana. Luis Demetrio vivía hasta hace un mes en Dominicana, pero acaba de mudarse a la ciudad de Lima, y acaban de publicar otros artículos de todo este tema de COVID, de emprendimiento, en revistas contables. Son unas personas enormemente amables, que uno les puede pedir pistas para que le ayuden. A mí particularmente me han ayudado con varios temas de las publicaciones estos dos profesores. Está esta bellísima mujer de Argentina que se llama Graciela Escabone, que desde hace mucho tiempo publica en las grandes revistas. Hace 3 semanas estuvo en Bogotá en un evento que hubo organizada por la profesora Maribela Colina. Es una bella mujer que es de vieja guardia, que hace tiempo se había publicado en revistas y que hoy se mantiene actualizada en temas como reportes integrados, en temas como sostenibilidad, y entiende lo que se está discutiendo en frontera. Es una mujer que sale muy poco de Argentina. Desafortunadamente es poco conocida fuera de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de la Universidad de Buenos Aires ellos saben el temple de mujer que tienen, una bellísima mujer de la Universidad de Buenos Aires. También tenemos a la profesora Marcela Porporato, es una profe de Argentina que se fue a Canadá y que viene muchísimo, es profesora de los doctorados de Argentina. Estuvo conectada la semana pasada con QRCA Conference, ella no vino, pero mandó 3 ponencias a QRCA Conference y las presentó. Una mujer enormemente interesante, es muy particular, es como medio rara en el sentido de que viene a unas cosas esporádicas y tiene unos amigos con los que trabaja. Es muy disciplinada, muy juiciosa, y se mueve en una red crítica en Canadá distinta de los de CPA. Es de otra red crítica en Canadá, pero es una mujer que se mueve muy bien, que publica muy bien. Estos son los académicos latinoamericanos que son más citados, los colombianos, los de México. ¿Quiénes son los más citados en México? El profesor Adrián Womboren, que les hablaba ahorita, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los más citados de Argentina, el profesor Mario Biondi, que ya falleció. Fíjense que en América Latina, si quitamos a Brasil, aparecen académicos colombianos como los más citados, ¿cierto? Como los que tienen mayor influencia. Hay una lista ahí de académicos. Eso cambia todos los días, el número de citas que los estudiantes tienen. Fíjense que los más citados de Colombia tenían un poquito más de 1000 citas. Solamente hay un profesor por aquí con 5000 citas. Los más citados tenían un poco más de 1000 citas. ¿Cierto? Ya por aquí al 6º lugar ya tiene menos de 1000 citas. Fíjense lo diferente que es en Brasil. Si uno hace esto en Brasil, los autores de Brasil tienen 14000 citas. Por ejemplo, Eliseo Martins está en el consejo editorial de la revista que les hablaba ahorita. Entonces yo me encuentro con el profe Eliseo, que es un gran personaje en Brasil. Por ejemplo, Sergio
de Eudícides, es el otro gran personaje de Brasil, uno se lo encuentra ahí en los consejos editoriales. Ilse María Beure, una bellísima mujer, una metodóloga. Si usted hace una tesis en Brasil, usted tiene que citar un capítulo de la profe sobre cómo se hace una tesis. Es una mujer, una metodóloga, es la metodóloga brasilera en investigación contable, y usted va en todos los congresos, está en todas las tesis de doctorado que ella dirige, siempre ocupan los primeros lugares en todos los concursos, una mujer brillante. En Colombia, perdón, en Brasil hay decenas de personas con este perfil. Eso ya es una cosa de muchos, con un número de citas muy altas y que están en distintas ciudades, la mayoría de hijos del doctorado en contabilidad de la Universidad de Sao Paulo. Entonces el nivel de citas allá es muy, muy alto. Este hombre también es del Consejo Editorial de Contabilidad y Finanzas. Por aquí también está la profe María Teresa, que es de las más citadas, José Alonso Borba, que es el primer contacto que yo tuve en Brasil, que ya después se extendió mucho. Bueno, entonces tenemos a unas personas en Brasil muy influyentes. Y ya por aquí al final les quiero decir que dependiendo del área en la que uno quiera publicar, uno debe de buscar cuáles son las revistas que están especializadas en esa área que a uno le interesa, para después ver cuál de ellas tiene el enfoque que a uno le interesa y dónde es que se comunica la comunidad que a uno le importa. Entonces uno escribe, después sale a buscar con ese artículo en una revista, sino que uno desde que está empezando a escribir, uno sabe con quién quiere discutir eso, quién quiere que lo lea, quién le puede hacer aportes, y entonces identifica cuál es su comunidad. Entonces, si uno fuera a escribir sobre educación, debería de leer estas revistas y debería de postular lo que escribe alguna de esas revistas. Con las profesoras Silvia Casanova y con Roda Alejandra Patiño tenemos ya muy cerca de aprobar un artículo en esta revista, Inicios in Accounting Education. Accounting Education es la revista británica que tiene un número especial en este momento con muchos artículos de América Latina. Se presentan alrededor de 30 artículos de América Latina, va a salir un número especial con un buen número de artículos. Bueno, entonces si uno está en educación contable, debe de leer estas revistas y postular a esas revistas su artículo. Si uno está investigando sobre tributación, debe leer estas revistas y debe postular sus artículos a una de esas revistas. Esta es la literatura por tipo de impuesto. Hay literatura general o impuesto a personas jurídicas o a personas naturales o política tributaria o IVA. Bueno, estos son algunos ejemplos de métodos más utilizados en tributación. En cada área, los métodos que se utilizan son distintos. Entonces, distinto el método si yo estoy en tributación, a que si yo estoy en contabilidad de gestión, a que si estoy en auditoría, a que si estoy en finanzas. Los métodos son distintos. Estos son los métodos que se utilizan en tributación. Estos son algunos ejemplos de artículos que han utilizado esos métodos. Tendría que salir este año, ya parece que no va a salir, un número especial de investigación contable en América Latina, que lo coordinamos con la profesora Alejandra Patiño. Es un número en el que van a salir un artículo de cada uno de estos países. Eso lo entregamos desde el año pasado a la revista, pero en el proceso editorial se ha tardado un poco y todavía no ha salido y no sé si alcanza a salir en diciembre. Entonces hay un artículo sobre Argentina que lo escribió Carmen Verón, la directora del doctorado en contabilidad, el único doctorado contable que hay en Argentina, con dos personas pues muy cercanas a ella. En Brasil, Octavio Mendoza Neto; en Chile, la directora, la presidenta del Comité Científico de CAPIC, que es una conferencia que lleva más de 30 años en Chile, nacional, reúne a todo, o sea, ella es la jefa de la Academia Contable en Chile, una mujer exageradamente bella y querida. En Colombia escribimos el artículo de Colombia con Roalejandra Patiño y con Carlos Castaño, que fue el organizador conmigo del QRSA Conference que hicimos la semana pasada. De la UCR, de la Universidad de Costa Rica, nos acompaña la profesora Nadia Ugalde, una mujer famosa en Costa Rica, si nadie conoce fuera de Costa Rica, pero es una mujer supremamente especial. Entonces queremos como darle visibilidad a la gente que es muy famosa localmente, pero que no conocen afuera. Entonces la profe Nadia se escribió tremendo artículo con una profesora que invitamos de El Salvador, que se llama Morena Colorado. Ellas hicieron un capítulo un artículo de Centroamérica, sobre Costa Rica, sobre El Salvador, y ellas incluyeron a Panamá. De Cuba, el artículo va a salir con estos autores. La principal era la profesora Cámara. Esto lo escribimos en pandemia. La profesora Cámara le dio COVID y la profesora Cámara, la líder de este grupo, falleció 2 semanas después de que entregamos la revista. Ya cumplió un año de muerte la profe Cámara y todavía no ha salido el artículo que ella lideró.
buscamos a alguien que no fuera a la Universidad de La Habana, porque siempre que se habla de Cuba, siempre, la Universidad de La Habana, entonces buscamos a alguien que no fuera a la Universidad de La Habana, ellas son de Camagüey, una región en el centro de Cuba. En Argentina no quisimos que fuera Universidad de Buenos Aires, como siempre, la historia de Buenos Aires, no, nos fuimos para la región centro de Argentina. En Ecuador están Alice Urbina y Marcelo. De México, la profesora María Luisa Saavedra, que es la segunda investigadora más importante de México, la segunda investigadora contable más importante de México, la primera es una mexicana. La profe María Luisa no es de México, es una mujer peruana que se fue a hacer el doctorado allá en la UNAM y se quedó y se convirtió en la segunda mujer más importante. De Perú tenemos un artículo de Óscar Díaz Becerra y Elsa Choi. Óscar es el más importante de los que trabajan en universidad privada, la profesora Elsa es la más importante de los que trabajan en universidad pública, y ellos los unimos y escribieron un artículo juntos. Hay otro artículo de Uruguay escrito por Norma Pontet, y hay un artículo de Venezuela que yo no lo veo aquí en mi pantalla, no sé si ustedes lo ven, escrito por la profesora Norca Viloria, una bellísima mujer que hizo su doctorado en Panamá y que creó un doctorado contable en Venezuela, en el que se ha formado toda la tradición contable colombiana, una mujer que ha hecho grandísimos aportes a la investigación en Colombia desde ese programa de doctorado que creó. Ella nos escribió el artículo sobre investigación contable en Venezuela. Mis amigos, me demoré mucho, no voy a tener tiempo de mostrarles esto de Brasil. Yo creo que podemos dejarlo por ahí para no extender esto ya más tarde. Andrés. Muchas gracias, doctor. La verdad, a ver, si me veo, parece que no me veo. Ok, ya. Listos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Yo creo que vamos a dar tiempo ahorita nada más por si hay alguna pregunta de alguno de los que estamos aquí de asistentes. Le vamos a pedir nada más que levanten la manita por medio de aquí de la plataforma y poderles dar el uso de la voz y puedan hacer su pregunta. Estaba viendo por aquí mientras preguntan los mensajes que me habían enviado ahorita Julián, que ya me había dicho que compartiera pues las diapositivas. Julián está por aquí conectado, que es un estudiante de aquí de Medellín, y también la profesora Ingrid de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que me está pidiendo que le envíe un artículo de una cosa de educación contable que publicamos hace poco. No se lo he enviado, se lo enviaré ahorita a mi profe Ingrid. No la veo por aquí, usted está con la camarita prendida, mi profe Ingrid. Sí, ya que estoy. Ah, ya sí la veo. No, pues Hace que estoy poco. batallando mucho con el internet. Bueno, está bien. Está bien, sí, hace poco estuve conectado con los de Sinaloa, ya con los estudiantes de la profe Ingrid. Y la vamos a traer a hacer una pasantía acá a Colombia. Sí, A si ella. Dios quiere, el año que entra por ahí estaremos. Ajá. Mándeme el artículo porque me lo pidieron los muchachos. Sí, le voy a mandar el original que está en inglés, que está en la revista Nueva Zelanda, y se lo voy a mandar en español también, mi profe. Ok, perfecto. Es el que me dice la profe Ingrid, es uno que publicamos el año pasado sobre educación contable en ambiente de COVID-19. Hicimos unas encuestas en todo el país y mostramos cómo fue que se enfrentó en Colombia toda esa pandemia del COVID. El que debe estar por aprobarse una revista de Estados Unidos es también sobre eso mismo, una segunda versión del artículo que ya está publicado por allá en Nueva Zelanda sobre formación contable en ambiente COVID-19. Ok, doctor, pues me hacen llegar una pregunta. Me dicen que básicamente cuando estamos hablando de una revista de nivel Scopus en relación a una revista que está indexada pero no tiene ese nivel, las diferencias principales en cuestión del tipo de artículo, porque lo que me comentan, porque fue por llamada, dice, oye, pues es que tengo un artículo, pero ¿cómo sé si tiene el nivel como para ser aceptado en una revista con Scopus? Miren, gracias por la pregunta. Acuérdense que yo les hablaba al principio del concepto de campo científico de Bourdieu. Cuando uno mira la investigación con un enfoque de esos, uno dice, bueno, lo que yo escribí, ¿a quién le interesa? ¿Yo con quién quiero conversar cuando hablo de eso? Puede ser, eso lo colocaba yo en la primera diapositiva que ustedes no estaban viendo,
puede ser que a uno no le interese ir a conversar con los que están en Canadá y en Nueva Zelanda y por allá. Puede ser que yo diga, no, 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 me interesa que me lean aquí en México. O puede ser que yo diga, no, 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 necesitas que me lean aquí en las otras ciudades de Ecuador. Entonces, uno tiene que tener identificada su audiencia, ¿cierto? ¿A quién le puede interesar eso que yo estoy investigando? Eh, si es local, pues entonces yo debo leer las revistas locales y ver cuál es la estructura de esos artículos. Miren una clave sencilla, mis queridos amigos de la red. Todas las revistas tienen 2 paginitas de instrucciones para los colaboradores. Entonces usted busca en una de las revistas, física o virtual, ahora todas las revistas están virtuales, con muy pocas excepciones. Usted va a la revista virtual y busca las orientaciones para los colaboradores y en 2 paginitas le dice cuál es la estructura que debe tener el artículo, con quién debe conversar, cómo se cita y todo. Ahora, cuando uno escribe, está entrando en una discusión. Pues si yo quiero escribir para una revista ecuatoriana, debería conocer las revistas ecuatorianas y citar las revistas ecuatorianas. Si yo quiero escribir para una revista colombiana, de esas 8 que les mostré ahorita, yo debería de leer esas revistas y citar unos artículos y entrar en la discusión que hay en las revistas colombianas. Si yo voy a escribir una revista británica como Canon Education, yo tengo que citar la literatura en inglés de educación contable. O sea, yo no puedo hacer una referencias bibliográficas, escribir un artículo con puras referencias de revistas colombianas y mandarlo a Canon Education. Eso me lo devuelven sin leerlo. ¿Sabes? Usted no está en la discusión, usted no sabe cuáles son las preguntas que están abiertas, cuáles son los métodos que estamos utilizando, qué es lo que nos interesa, qué es lo que tenemos en discusión. Entonces eso hay que pensarlo muy bien. O sea, si yo quiero publicar una revista de Canadá, tengo que leer esa revista, tengo que ver quiénes son los que escriben allá, cuáles son los métodos que utilizan, cuáles son las teorías en las que se basan, cuál es el estilo de escritura más allá del idioma, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa que yo no sé hacer, y lo he intentado y no sé hacer, es escribir en tono crítico. El tono crítico no es la traducción, sino que es como si yo estuviera en una marcha tirando papas que exploten. Un poco así se escribe una revista crítica, ¿cierto? Yo no sé escribir así. Un artículo que me rechazaron hace poco me decían, vea, eso tiene malo esto, 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 y me decía el editor que me conoce, me decía al final, vea, y sabe que es que usted realmente no es crítico, mande eso para esta otra revista que no es crítica. Entonces hay cosas que toca mirar, pero que ya son detalles. Pero lo más importante es que si yo quiero publicar en una revista, esa revista tiene una comunidad y esa comunidad le interesan unos temas con un enfoque particular, yo debo de ser consciente de eso. Si yo no tengo ni idea, eso, dónde puede ir, eso a quién le puede interesar, me falta estudiar un poquito más para identificar esa comunidad. Es muy importante identificar una comunidad. Miren, cuando yo doy clases en las maestrías que me ofrecen cursos de metodología en la maestría nuestras, yo no me llevo esos libros de metodología a decir, mire, estos son los métodos, así se hace un objetivo, así son las preguntas, sino que los estudiantes es a que se vuelvan expertos en su tema. Entonces los mando a leer, venga, ¿usted qué es lo que quiere, qué es lo que quiere estudiar? Hoteles boutique, ¿y cómo es que se hace tal cosa en hoteles boutique? ¿O cómo es que son tal tipo de contribuyentes? Y que identifiquen dónde está la literatura. O sea, el tema que a uno le interesa, uno debe ver eso dónde se publica. Si se publica en revistas Scopus, o si se publica en revistas locales, o si se publica incluso en congresos, o si eso hay una gente que se reúne y en una página web cuelgan los documentos y puede ser que lo que a mí me interesa se publique en unas páginas web. Entonces yo lo primero que debo identificar es la gente que estudia lo que a mí me interesa, dónde está, quiénes son los líderes, a quién leen, qué métodos usan, si usan entrevistas o si usan métodos económicos. No sé si, buenas noches, no sé si es mi internet, pero como que se frizó y no escucho nada. Sí, no sé, parece ser que sacó, no sé si está todavía el doctor Hugo, nada más que vamos a darle un tiempito, porque sí está conectado y sí tiene micrófono abierto, pero no se escucha. Primero se frició y después ya dejó de escucharse. A lo mejor todavía no sigue, ya lo sacó. Vamos a esperar a ver si logra conectarse.
Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle al doctor, este es el momento especial para hacerlo hoy. Y veo también que ya aquí se encuentra conectado el doctor Félix Sixto Pilay Toala, nuestro presidente de la red ICAL, la red de investigadores científicos. Doctor, no sé si está por ahí disponible. Sí, ya activó. Andrés y amigos, lamentablemente no estoy en la casa, y claro, en este momento estoy caminando hacia una reunión, y claro, todo el tiempo que estuve conduciendo, escuché a nuestro amigo, nuestro padrino de la red ICAL, y estuve muy contento siguiendo todo el análisis que hace de el comportamiento de las publicaciones, de los investigadores científicos que han hecho sus publicaciones y su aporte a la ciencia. Yo creo que eso es un llamado para todos quienes conformamos esta red, para empezar a publicar y organizarnos entre países y poder empezar ya a escribir nuestros artículos en revistas como Scopus, algunas que ha señalado nuestro gran amigo, el doctor Hugo Macías, de la Universidad de Medellín. Estoy llegando ya a una parte más clara, porque estaba en una parte oscura. Entonces, aquí yo creo que está mejor. Un saludo desde Ecuador. En este momento quiero decirles que estoy en Manabí. Manabí es mi tierra natal. El doctor Andrés y algunos compañeros saben en qué actividades me encuentro en este momento. Y obviamente yo quiero enviarle un saludo fraterno a Andrés y a cada uno de los miembros de la directiva de la Red ICAL, un saludo para todos los que están conectados en este momento, y decirle que hay que empezar a trabajar. Nosotros desde acá, desde Ecuador, quiero decirle a Andrés que está haciendo un buen papel ahí, un poco cumpliendo algunas funciones de la presidencia. Andrés, un abrazo para usted y un abrazo para todos. Tengo que desconectarme porque tengo que entrar a una reunión y bueno, seguiremos conversando el día de mañana, Andrés y todos, estimados miembros de la red ICAL. Saludo, estimado Hugo Macías. Ahí está ya conectado el doctor Hugo, lo está escuchando. No está conectado, parece. Sí, ahí ya. Por aquí estoy, mi doctor Félix. Gracias por la invitación y muchos éxitos en su proyecto. El doctor Félix le gusta hacer política, entonces está por allá de candidato a la alcaldía de su pueblo, por eso es que anda tan ocupado. Sí, estamos tan ocupados, y sobre todo ahora en que las encuestas nos postulan en primer lugar, y obviamente eso demanda una enorme responsabilidad, y tenemos que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Imagínense, estoy llegando de un lugar y en este momento tengo que ingresar a una reunión que ya están esperándome, y no quería desconectarme porque yo quería saludar al doctor Hugo Macías y obviamente Andrés Utrera y todo el equipo y la gente que apoya la red ICAL. Muchos éxitos en ese proceso, mi profe Félix. Muchos éxitos. Muchas gracias y suerte, doctor. Aquí nosotros continuamos con el doctor Hugo. Adelante, continúen. Conocimiento. Yo tengo que desconectarme, pero igual, ustedes saben que siempre estoy con la red ICAL. Hasta pronto. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego, Félix. Muy bien. Doctor Hugo, pues ahora sí, una recomendación. Tenemos nosotros pensado, entrando enero, presentar un programa de capacitación, porque dentro de esta red pues ya se han incorporado pues personas que ya tienen algo de experiencia, pero también hay quienes apenas están naciendo en este ámbito de la divulgación de la ciencia, de la investigación. La intención es que pues colaboremos todos los que más saben con los que menos y podamos crear un programa de capacitación. En un momento dado, ¿qué es lo que pudiéramos en un momento considerar para darle un seguimiento desde lo más básico e ir creciendo
secuencialmente, ¿con qué sugiere que podamos empezar? Yo creo que lo más importante es que cada uno de los integrantes de la red identifique, si fuéramos a escribir, pues a quién les interesa escribir, en qué temas quisieran hacerlo. Porque yo creo que no es como sacar, mire, estos son los métodos que se utilizan, estas son las entrevistas, así se hacen las bibliografías. Yo creo que lo importante es que identifiquemos sobre qué discusiones queremos hacer aportes. Es probable que algunos de la red ya tengan los proyectos en ejecución, que ya estén muy adelantados, o que otros quieran irse a ayudar en un proyecto que esté marchando. Entonces yo creo que lo más importante son los temas y no tienen que ser monodisciplinares. Puede ser que haya un proyecto en el que participe alguien de sistemas, con una persona de económicas, en otra de ingenierías, con un filósofo. Pues a veces se pueden hacer integraciones por temas. Entonces yo creo que toca hacer es como un conversatorio primero de qué es lo que nos interesa y en qué tipo de publicaciones. Si lo que nos interesa es vincularnos a una red o si, por ejemplo, necesitamos generar indicadores. Hay personas que por presiones laborales necesitan, vea, tengo que tener un Scopus este semestre porque con eso ingreso al SNIES, entonces, pues, pucha, montamos una cosa para eso. ¿Cierto? Que a veces toca como así, hay trucos que a mí no me gustan, pero cuando alguien dice, es que necesito el indicador, yo le digo, vea, hay un montón de trucos como de caminos por allá rápidos para llegar. Entonces yo creo que sería eso, como identificar qué nos interesa, si a todos les interesa escribir, no todo el mundo tiene que estar pensando en escribir, la red puede hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy muy malo para lo operativo y me puse a organizar un evento y en unas cosas operativas me peleé y me pescaron por allá en varios cosas desordenadas, yo, y qué pena, porque yo no soy para esa vaina operativa, pero entonces puede ser que alguien diga, no, vea, yo le monto un seminario en internet y yo le conecto 500 y le sé dividir en tantas salas y que eso no se me desordene. Ese tipo de cosas también se necesitan, que necesitas en las redes. O sea, no todo el mundo tiene que estar escribiendo, pensando esas cosas, sino que hay distintos tipos de apoyo. Alguien puede decir, vea, a mí esto no me gusta, pero tengo un amigo que pone recursos y puede traer a 5 para que nos reunamos en tal parte. Pues, entonces alguien puede decir que trae recursos, otro dice que necesita que le ayuden en un proyecto y que si se presenta eso va a aparecer con qué hacer no sé qué cosa. Yo creo que queríamos hacer un conversatorio, o sea, no un monólogo así en que uno se ponga a echar un cuento, sino que hagamos un conversatorio en el que identifiquemos qué nos interesa y qué posibles intereses en común hay, pues como ver a quiénes de la red se conectan con quiénes para trabajar en cosas, quienes definitivamente dicen, no, a mí me pongan a votar corriente, yo no quiero escribir, yo ya me jubilé, yo ya no voy a hacer eso, yo los escucho y ya, puede ser que alguien diga algo así, ¿cierto? Yo creo que sería chévere conversar todos en una conversación muy horizontal, muy tranquila. Excelente, perfecto. Aquí nos ponen en el chat de que quieren agradecer al doctor Hugo por la invitación, excelente conferencia, me sumo a proyectos, estoy empapado en materia sobre liderazgo y emprendedurismo. Muy bien. Doctor, en lo que alguien más se anima, porque ahora sí que yo sí tengo muchas preguntas, en cuestión de las revistas que usted participa de alguna manera, que nos pudiera compartir lo que son los tiempos. Bueno, lo que queremos hacer un poquito es un concentrado de las diferentes revistas con ciertos indicadores, ¿no? O sea, cuáles tienen ISSN, cuáles están en Scopus, los periodos de publicación, las fechas de recepción de los artículos, etcétera. Entonces, pues que nos comparta ahí de lo que tiene, porque creo que en semestre económico ustedes participan, ¿no? Ahí en la revista y poderlo compartir ahí con la red. Miren, las revistas son menos cerradas de lo que uno se imagina. Cuando uno no ha publicado, uno se imagina que eso es unas mafias por allá y que el editor solamente le publica a los amigos de él. Y resulta que no, que las revistas son mucho más abiertas de lo que uno se imagina. Y que el hecho de que uno sea amigo no quiere decir que le publiquen. A mí me han rechazado gente muy cercana y me rechazan a ti y dicen, no, eso tiene muchos problemas. Entonces no es que porque uno sea amigo le publiquen o que porque si no tiene amigo no le publican, no crean. Las revistas son más abiertas de lo que uno se imagina, tiene que identificar es en cuál se dispute el tema que a uno le interesa con el enfoque que a uno le interesa. Bueno, otro dato así general, casi todas las revistas tienen
recepción permanente de artículos. Entonces, usted no tiene que esperar hasta tal fecha, no. Para algunos números sí hay cortes, y se vea, para este tema recibimos hasta tal fecha. Pero en general las revistas están abiertas de manera permanente. Entonces, usted puede postular un artículo en noviembre, en diciembre, puede pasarlo en enero, en febrero. Los tiempos de evaluación y todos los procesos editoriales son muy largos. Una revista latinoamericana se demora más o menos un año en todo el proceso editorial, más o menos un año. Si uno se va para una revista de Emerald, del Sevier, una revista intermedia se demora 6, 7 meses, entre 6 meses y un año se demoran las revistas así como de un nivel intermedio. Hay algunas que son muy lentas. Si uno quiere publicar en Critical Perspectives and Accounting un artículo en el proceso editorial, después de que usted lo entregue, se le demora más o menos 3 años. 3 años, usted eso va y viene, le dan 6 meses para que corrija, se lo vuelven a 3 años en el proceso, cuando eso se publica, pues uno no puede publicar, hay cosas que se envejezcan. Pero lo normal, para tener ahí en mente, es un año. O sea, si usted me dice, no, es que tengo que tener un artículo para este año, imposible. O sea, para este año, si no lo han entregado, ya no lo publicaron. O sea, nada que nos haya entregado este año se publica este año, ¿cierto? A no ser que uno publique una revista atrasada, que lo entregue ahorita y que salga por allá en junio del año entrante con fecha 2022. Hay revistas varias que están atrasadas. Y entonces puede que si le salga con 2022, usted lo necesita 2022, aunque se lo publiquen en mayo. Usted dice, es que necesito que sea 2022. Puede encontrarse una revista que no haya sacado el número y que no tenga los artículos y que salga con 2022, pero que salga en mayo. Dice, no, pero sí importa que salga en mayo, pero necesito que sea 2022. Pero lo normal, lo general es que sea un año más o menos la publicación. Miren otro ratico muy importante, por ejemplo, cuando alguien manda un artículo a la revista Contabilidad y Finanzas de Sao Paulo. Lo primero que va a buscar el editor, lo primero que le preguntan es cuál es la contribución de su artículo. Eso para la mayoría de nosotros es muy raro. ¿Y la contribución? ¿Cómo así que la contribución? Y es qué dice el artículo de nuevo, ¿cierto? ¿Qué dice con respecto a todo lo que se ha dicho de ese tema, con ese enfoque? ¿Usted qué dice de nuevo? ¿Cierto? ¿Cuál es la novedad de su artículo? Eso se puede decir en 2 renglones, en una frasecita, en 2 renglones. Entonces uno tiene que tener la capacidad de decir, mire, la contribución de mi artículo es esta, y es una frase de 2 renglones. No es un discurso larguísimo, ¿no? Eso se lo piden a usted todas las revistas. Y eso, cuando uno no tiene mucha trayectoria, le es muy difícil. ¿Cómo hace que la contribución? ¿Cierto? La gente que presenta las revistas Sao Paulo, que habla español, le preguntan a veces, ¿cómo hace que contribución? ¿Qué es eso? Entonces me mandan a explicarle a los autores qué es una contribución. Entonces, ¿qué estamos diciendo de nuevo? Siempre que uno hace un artículo, uno tiene que decir una cosa que nos haya dicho antes, y es sencillísima, ¿cierto? No es una cosa rarísima. Bueno, muchas gracias a los que están escribiendo ahí por el chat, a alguien que no está identificado que dice moto, pero está escribiendo desde Huancavelica en el Perú. No sé quién es la persona de Huancavelica, yo tengo un buen grupo de amigos allá en Huancavelica. También por aquí nos escribió Luz María Tejada, María Félix, Roberto Corona, Bonilla. Muy bien. Muy bien, doctor. Pues no sé si hay alguna última pregunta, sino para ya compartir el reconocimiento que muy merecido lo tienen. ¿No hay nadie? Ok, bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Doctor, pues le compartimos, obviamente se lo hacemos llegar en un momento, pues la Red de Investigadores Científicos de América Latina y del Caribe, REDICAL, nos otorga el presente reconocimiento al doctor Hugo Arlés Macías Cardona por su participación como conferencista con el tema Publicaciones en revistas científicas, experiencias de algunos autores contables latinoamericanos, impartida para nuestros miembros, colegas, profesionistas y estudiantes de nuestra asociación. Quito, Ecuador, miércoles 23 de noviembre del 2022. Firman al calce el doctor Félix Sisto Pireito Ala, presidente de la REDICAL, y el doctor Alfonso Corte López, secretario general de la misma. Muchísimas gracias y felicidades, doctor, por excelente exposición de su tema. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me alegra mucho que se haya constituido esta red y ojalá que sea muy productiva, que la participación en ella sea muy buena para todos. Yo con gusto los acompaño. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches a todos que están conectados. Probablemente ya no hubo más preguntas porque ahora sí que ya en muchos lugares es muy tarde ya.
Sí, buenas noches y gracias. Excelente ponencia. Excelente. Gracias, mi doctora Teodora.